En la pasada temporada dedicamos uno de nuestros programas, uno de los gabinetes de investigación, a un tema muy serio que preocupaba por las cifras alarmantes, y era el de los suicidios. La verdad es que nos enorgullecemos, permítanme la inmodestia, de que, bueno, en parte el resultado de ese programa pues fuera el que dio comienzo a un poco a todo lo que ha ido después. No queremos ponernos protagonismo de más, pero bueno, sí es cierto que empezamos a hablar de ese tema y afortunadamente se ha llegado hasta un punto en el que se ha abierto incluso una línea de teléfono de atención. Hoy vamos a ocuparnos de otro tema que tiene unas cifras también alarmantes, o por lo menos que a nosotros nos han llamado la atención. Veían algunos de los datos ahí y les digo: 22.285 denuncias por desaparición en el año pasado, en 2021. Eso suponía casi un 22% más que en el año anterior, que en 2020. Pero es que a final de año había casi 5.500 denuncias, 5.411 denuncias que permanecían activas por personas que estaban desaparecidas de toda índole. Podemos hablar de desapariciones voluntarias o involuntarias por un accidente, pero también algunas que esconden delitos. Por eso le hemos querido dedicar un programa, Gabinete de Investigación, al tema de las desapariciones, de los desaparecidos. Jesús García Aller, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Tema importante, porque también esconden, no es la mayoría de los casos, pero esconden en algunos de ellos casos, y vamos a ver algunos esta noche, de delitos importantes. Yo en ese tema me quedaría con esta segunda cifra que has dado, los 2.000 y pico que están activos. 5.400 a final del año 2021. Pero es que ahí tenemos, yo siempre he considerado que tenemos algo que no nos beneficia mucho, y es mezclar muchísimas cosas en un cajón desastre. Porque un chico que llega tarde a casa o que se ha ido de fiesta cuando no le han dado permiso, pues es un desaparecido, pero al día siguiente a las 10 de la mañana aparece. O alguien que, incluso un jovencillo con 20 y pico años, se ha ido de fiesta 2 o 3 días y después se volvió. Hay mil cosas. Alguien en un centro, por ejemplo, de menores, que es un quebrantamiento de medida, el fiscal le pone y él se marcha porque no quiere estar allí. Todo eso son desapariciones. Entonces, eso da un conjunto de mezcla de cosas diferentes que yo creo que están perjudicando un poco a toda la investigación y a toda la idea. El verdadero número es ese, que después de un tiempo efectivamente siguen activos porque no han aparecido. Vamos a ver algún caso sí que aparece esta noche. Paula Carriba, nuestra criminóloga, buenas noches. Buenas noches. Desapariciones voluntarias, hablaremos también de ellas, que, cuidado, producen daños importantes en la familia, en los entornos, cuando no se sabe de alguien y no quiere que se sepa, o incluso aparecen y dicen, no, que dejadme en paz, que no quiero saber nada de vosotros. Pero luego hay otras, las involuntarias por un accidente o porque son forzadas por terceras personas, que hay mucho que tratar en un tema de investigación como este, en un programa como este. Pues sí, pero también lo que hablaba Jesús, no sé si os habéis dado cuenta la cantidad, porque cuando supimos que íbamos a hacer este programa, pues yo me he metido a la página oficial de Desaparecidos en España, y la cantidad de jovencitos, pero no jovencitos, o sea, adolescentes entre 13, 16, por también... el otro día hablábamos de modas, por también esas modas de los juegos que hacen ahora de te pongo un trend y lo tienes que llevar a cabo, y es desaparecer de casa y no decírselo a tus padres y estar 2 o 3 días. La cantidad de noticias que hemos visto a lo largo de estos 2 años de desaparece un adolescente y lo encuentran 3 o 4 días después en una provincia distinta, también hay que tener en cuenta esas desapariciones que son voluntarias completamente y que son por una moda absurda que están llevando a cabo ahora también los adolescentes, con lo del tema de la ballena azul y demás. También son temas que hay que tener en cuenta. Y sí, el tema de las desapariciones forzosas, pues por desgracia se llevan a cabo, aunque también cuando ponen un condicionante, cuando te dicen que les tienes que dar una recompensa, normalmente suelen llevar a un efecto, o sea, ya no son que se termina el caso, digamos. Muchos de ellos se resuelven, lo vamos a ver en alguna de las entrevistas que vamos a tener a continuación. Saludo a Aitor y pasamos ya a desgranar algunos de los protagonistas del programa de hoy. Buenas noches. Curiel, buenas noches. Mis primeras palabras en estos casos tienen que ser para los familiares. Es realmente
un drama terrible para una familia que desaparezca alguien de su familia, del entorno, un padre, una madre, un hijo, una hermana, un primo. Es realmente terrible e incluso psicológicamente, seguro que Jesús nos lo podría explicar mucho mejor, es muy complicado superar cuando no sabes si está vivo o está muerto, si ha sido raptado o se ha suicidado o ha tenido un accidente o lo han matado. Es una situación muy complicada para las familias y yo creo que, aunque hemos mejorado mucho en España el tema de la forma de tratar e investigar las desapariciones, todavía tenemos que concienciarnos mucho de dar una respuesta muy rápida y muy humana, porque las familias lo pasan terriblemente mal. Vamos a hablar, en primer lugar, nos hemos ido a charlar con la Guardia Civil. Hemos querido saber qué pasa, qué sucede en el momento que ellos reciben una alerta. Nos ha sorprendido algunas de las cosas que nos han contado. Vamos a tirar abajo alguno de los mitos o falsos mitos que quizá podemos tener en la cabeza, y interesa también, nos han hecho hincapié desde la propia Guardia Civil. Hay que decir algunas cosas, por ejemplo, los plazos en los que se empieza a buscar a alguien. Si queréis, desgranamos cuál es el operativo que se pone en marcha cuando se produce una desaparición, y luego examinamos un par de casos que tenemos encima de la mesa ahora mismo, que son muy curiosos, muy llamativos y sobre los que tenemos que hablar. Pero eso es lo que le hemos trasladado también a quien nos tiene que buscar en el momento que desaparecemos. ¿Cómo es un operativo de búsqueda? ¿Cuándo empiezan a buscar a alguien que desaparece? ¿Cómo saben si es una desaparición voluntaria o ahí detrás puede haber un delito? Esto es lo que nos ha contado la propia Guardia Civil. Efectivamente hay tres tipos de desapariciones, que son las voluntarias, las involuntarias y las forzosas, ¿no? ¿Cómo se discrimina un tipo de desaparición u otro? Pues bueno, en función de los datos que nos aportan en un primer momento, la verdad que la mayor parte de las veces, en función de lo que nos comentan, ya se ve si la desaparición puede ser voluntaria o involuntaria principalmente. Por suerte, casos de desapariciones forzosas no son habituales, ni en la provincia de Zamora se nos ha dado ninguno, pero bueno, las líneas de investigación lógicamente sí que nos llevan a discriminar y a ver si puede haber intervenido alguna tercera persona en alguno de los casos. Nosotros de media venimos contabilizando un desaparecido cada 2-3 semanas, ¿no? Entonces eso viene a suponer unas 15 desapariciones aproximadamente cada año. Efectivamente, pues nos supone una carga de trabajo importante y venimos detectando que esto pues efectivamente va en aumento, un poco por eso que comento, ¿no? Porque la población cada vez es más mayor, cada vez vive más sola y que sale sola en muchas ocasiones, ¿no? Hay que pensar que también puede haberle pasado algún hecho de otro tipo o que alguna tercera persona haya influido en esa desaparición, ¿no? Entonces siempre paralelamente a lo que es la línea de búsqueda hay una línea de investigación y nuestras unidades de investigación pues recaban todo tipo de datos y realizan gestiones pues con todos si esa persona dispone de medios telefónicos, pues intentamos buscar el posicionamiento de las últimas horas que tenemos conocimiento dónde pudo estar la persona, los medios bancarios, si se ha hecho uso de alguna tarjeta, dónde y demás. Bueno, pues todo el espectro de investigación que podemos mover para intentar localizarla, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede alargar una búsqueda? Pues hasta que se encuentra la persona. Nosotros no damos una búsqueda nunca por cerrada hasta que no se localiza la persona. Por suerte, la mayor parte de las desapariciones se vienen resolviendo en las primeras 24 horas y la persona, lo habitual es que aparezca con vida. La mayor parte de las veces aparece con vida. Sí es verdad que en algunas ocasiones podemos encontrar a la persona fallecida, pero incluso muchas de ellas habían fallecido antes de empezar a buscarse, ¿no? Hay personas que a lo mejor pues, salen al campo, les puede dar un infarto, les puede dar un mareo de algún tipo, tienen alguna problemática de salud y bueno, pues simplemente se viene a demostrar en algunas ocasiones pues, que independientemente del dispositivo de búsqueda, esa persona ya estaba fallecida antes de empezar a buscarla, ¿no? Pero bueno, por suerte, la mayor parte de las desapariciones se resuelven eso en las primeras 24 horas y localizando a la persona con vida. ¿Qué hacemos con alguna desaparición? Que son las menos, pero alguna desaparición que se nos alarga a varios años. Pues bueno, pues periódicamente, pues cada 6 meses, hacemos un balance de toda la información que disponemos, volvemos a revisar todo lo que se buscó, dónde se buscó, buscamos nuevas líneas de trabajo por si algo se nos pudo escapar en un primer momento
y vemos sobre todo también todas las líneas de investigación abiertas pues, para plantear si puede haber alguna más. La gran mayoría de las personas son localizadas con vida pues, en el primer día aproximadamente de la búsqueda, ¿no? Los éxitos son pues, prácticamente la totalidad. Es verdad que tenemos algún caso que se nos ha alargado en el tiempo. Nosotros aquí contabilizamos ahora mismo, que yo recuerde, 3 casos en la provincia de Zamora, uno del año 2014, otro del año 2016 y otro del año 2021, en los que la persona no fue localizada. Son los únicos 3 casos que tenemos abiertos y en los que no están cerrados. Nosotros nunca los damos por cerrados, donde seguimos manteniendo un contacto estrecho y periódico con las familias, seguimos haciendo revisiones de las búsquedas y los seguimos teniendo presentes y con la intención de localizar algún resto en algún momento, ¿no? Todos los demás, como comento, que ocurren todos los años, con una problemática que, como hablamos, es creciente, se resuelven con éxito. Tenemos casos en los que ha sido efectivamente así. Después de buscar a una persona, se la localiza y esa persona nos manifiesta que, bueno, pues que ha cambiado de vida, que no quiere que nadie sepa dónde se encuentra. Nosotros, lógicamente, pues, debemos respetar lo que decide esa persona. Si es verdad que a sus familiares o las personas que denunciaron la desaparición le decimos que esa persona está bien, que ha sido localizada y que no quiere facilitar su ubicación, y ya está. Nosotros tenemos que respetar la decisión de esa persona de no querer ser encontrada por sus familiares. Es importante desterrar 2 fenómenos, 2 leyendas que mantiene la gente y que a nosotros pues, nos preocupan bastante porque dificultan mucho nuestro trabajo. La primera de ellas es que la gente sigue pensando que hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Eso es totalmente falso. Lo principal es la inmediatez y las primeras horas. Las primeras horas fundamentales, de hecho, se suele decir que las primeras horas son las únicas horas. Entonces, en el momento que alguien, bueno, pues sobre todo en la España rural, en el momento que detectas una conducta que no es habitual, una persona que normalmente sale a hacer una serie de actividades, que va a comprar el pan, que va al comercio, que va a casa del vecino todos los días y ese día no lo hace, bueno, pues hay que empezar a preocuparse, a pensar que a esa persona le puede haber ocurrido algo, puede haber salido a algún sitio y no volver, ¿no? En el momento que se haga una primera comprobación y no consigan localizar a esta persona, es el momento de ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, siempre. El segundo mito que hay que desterrar es que la Guardia Civil cobra por los grandes dispositivos de búsqueda que monta, que es totalmente mentira también, ¿no? Nosotros no cobramos nunca, no pasamos factura, independientemente de los medios que tengamos que movilizar y a dónde, ¿no? Nosotros tenemos abierto un plan anual, que es el Plan Mayor de Seguridad, donde damos charlas de concienciación de todo tipo de problemáticas a las personas mayores por las localidades y en las que invitamos siempre a que nos soliciten, nos da igual que sean asociaciones vecinales, alcaldes y demás, para poder ir y dar estos consejos directamente a la gente, ¿no? Tenemos una aplicación, hay una aplicación que se llama AlertCops, que lleva ya bastantes años funcionando, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es común tanto para Policía Nacional como para Guardia Civil, en la que se puede compartir la posición con familiares. Y bueno, pues esa persona está siempre controlada por esos familiares y en el momento que ocurra cualquier incidencia, solo con ponerla en conocimiento a través de la aplicación, nosotros podemos tener acceso a ese posicionamiento último, a ese track de la persona que ha ido recorriendo, que nos puede orientar y venir muy bien para la búsqueda. Las primeras horas son las únicas horas. Si las dejamos pasar, cada minuto que corre va en contra de la resolución exitosa y de la vida de esa persona. Las primeras horas son las únicas horas, nos decía el comandante de la Guardia Civil. Y voy a sacar ya encima de la mesa un par de casos que hemos puesto como tristes ejemplos de casos de desapariciones, en los peores de los casos. Ni son voluntarias ni se han encontrado en este caso. Por ejemplo, el de Manuel Moro Martín, que desapareció el 25 de marzo de 2017, fue a hacer montaña, desapareció, tuvo un accidente, no tuvo un accidente. Cosas curiosísimas. A principios de verano veíamos
la aparición de unos restos de Juana Canal en Ávila, una mujer desaparecida en Madrid hace muchísimos años, y restos que se van a investigar por si hay detrás un posible delito. A los tres, como investigadores, como criminólogos, os pregunto, ¿cómo se empieza a investigar una desaparición para saber si hay detrás un caso? Sí, o yo no? tendría que decir que hoy día hay un protocolo de actuación bastante elaborado en el que inmediatamente pasa todos esos datos de esa persona desaparecida a muchas bases de datos, incluso se toman muestras de ADN de un familiar directo para si en algún momento, como apuntas, apareciera algún resto, poder decir que efectivamente esa persona es la desaparecida, ¿no? Parece que encontrar el cadáver de alguien puede sonar a fracaso, pero realmente es lo que decía Aitor antes, para la familia es un gran consuelo, porque si hay algo peor que la pérdida por muerte de un familiar, es la pérdida por desaparición. Por eso, porque esta es la incertidumbre que tiene la familia de si vive o no vive. Si vive, ¿se fue voluntariamente o no? Si no era voluntario, ¿qué le pasó? Si se fue voluntariamente, ¿por qué? ¿Qué problema tenía conmigo para marcharse sin decirme nada? Pero después, si no es voluntaria, ¿vive o no vive? Y si vive, ¿en qué condiciones? Porque tenemos la trata de blanca, en el que podemos pensar que nuestro familiar está siendo torturada como esclava sexual en cualquier país por ahí. Eso es terrible para una familia, ¿no? Claro, Incluso, es que el problema que tenemos con las desapariciones es que con la palabra desaparición cabe casi todo. O sea, puede ser voluntaria, por supuesto, claro. Involuntaria, puede ser un suicidio, puede ser una ruptura con lo anterior, como ha señalado. Involuntaria puede ser por una patología psiquiátrica, por un cuadro de demencia o desorientación. Puede haber detrás un accidente de montaña o no, o de cualquier otro tipo. Puede haber un homicidio, puede haber un secuestro, para trata de blancas, o un secuestro incluso en un momento determinado para que gracias a Dios son menos habituales, pero para buscar un rescate. Y ahí comentar otra cuestión que es tangencial, pero que es importante que digamos cuidado también con lo que hay de estafas relacionadas con los secuestros express y todo esto, que quizás sería objeto de otro programa. Esa llamada a la salida de un cine o de un teatro de tengo a tu hijo, ingrésame tanto dinero en esta cuenta, y con los nervios hacer una transferencia y tu hijo está perfectamente en tu casa viendo la televisión. Hemos tenido recientemente un caso muy estrambótico, ¿no?, de una mujer que se autosecuestró, quiero recordar, en Gran Canaria o en Canarias, alguna de las islas, y pedía un rescate, ¿no?, y ella misma se había grabado. Claro, por eso digo, dentro de la palabra desaparecido, a bote pronto cabe casi todo. Por lo tanto, la investigación es fundamental, la rapidez es fundamental, preparar ya la identificación desde el momento uno es fundamental, y luego te va llevando a caminos completamente distintos: homicidio, suicidio, accidente, desaparición voluntaria, secuestro. Son tantas realidades criminológicas que es difícil de analizar como una única realidad. Vamos a entrar en un caso concreto, pero a mí me parece como empezar a buscar una aguja en un pajar, cuando lo único que tienes, la información es ha desaparecido, pero ¿por dónde ha podido ir? No tengo ni idea. ¿Dónde está? No tengo ni idea. ¿Por dónde se empieza a buscar? ¿Cómo se sabe qué? Pues mira, yo creo que ahora y actualmente, en cuanto existe la noticia de la gente cercana de que ha desaparecido alguien, lo primero que hacen es compartir en redes sociales. A través de esos desaparecidos, si han puesto la foto y demás y el cartel, y empieza ya a difundirse entre la gente, seas de aquí o seas de Santander o seas de cualquier. Pero para el investigador tiene que ser una tarea compleja. Sobre todo trazar esos primeros. Pero yo creo que sobre todo aquí sí que habría que destacar la ayuda de los voluntarios en las batidas, por ejemplo, que se hacen de búsqueda, Protección Civil de la zona y además de todos los voluntarios de las zonas colindantes. Y las asociaciones, hay asociaciones de desaparecidos, SOS, etcétera, etcétera, que trabajan de manera espectacular, moviéndose, dando apoyo psicológico a las familias, ayudando a los investigadores. Realmente hay congresos anuales, hay ciudades en concreto que se han esgrimido ya como bandera de este tipo de situaciones, y tienen congresos todos los años que traen a los mayores expertos nacionales e internacionales para seguir aprendiendo, y ahí están las familias de las asociaciones para aprender, para poder ayudar a la nueva familia el día que suceda. Realmente se mueven bien y se está trabajando muy bien el tema, se sigue avanzando, yo creo, de manera muy positiva. Nos comentaba el comandante que
nunca se deja una desaparición por perdida, inactiva, no se deja fría, no se deja encima de la mesa y nos olvidamos de ella, permanentemente se renueva. Supongo que eso sea importante para las familias, lo digo porque vamos a ver el caso de una madre que tiene... Sí, pero piensa que estábamos hablando y seguimos habla de la complejidad. Siendo unos privilegiados, somos unos privilegiados y tenemos que saberlo. Estamos hablando de Castilla y León, estamos hablando que Zamora estaba hablando de 3 casos abiertos en Zamora. Claro, teniendo 3 casos abiertos yo puedo cíclicamente retomar el caso, reinvestigarlo... 3 casos en varios años. En un montón de años, que le quedaban 3 casos abiertos en muchos años. Pero tú imagínate en Barcelona capital que sean 700 casos abiertos. A eso hay que añadir una cosa. Aquí yo creo que la ciudadanía está muy mal acostumbrada a ver películas americanas en las que un caso es asignado a un policía y ya parece que ese policía no se dedica más que a eso. Y le vemos cómo se lleva el vehículo oficial a su casa, hace su vida hasta que él solo trabaja eso. Eso aquí no existe. Aquí el protocolo se instaura, muchas veces el protocolo puede hasta dar la falsa sensación de que ya está hecho todo. Se ha hecho el protocolo, está todo, está funcionando. Es como si ya hubiera que esperar a ver si esas redes que he echado, a ver si pescan algo, ¿no? Pero es que además hay que tener en cuenta una cosa. A esos mismos investigadores que les ha llegado esa desaparición, le llegan un montón de cosas diariamente. Entonces, tienen que tener hay que tener digamos, una atención exquisita para saber que periódicamente hay que mirar a ver cómo está esto, cómo está lo otro, y eso es un trabajo ingente. Un trabajo ingente que necesita mucho personal, necesita tener la mente muy fría y, sobre todo, que no vayan llegando casos graves que te distraigan de... Eso al final, como él decía, cada 6 meses se mira, sí. Ojalá pudieran todos los investigadores entrar en esa rutina. Porque tienes 3 cada 6 meses, pero si tienes 700 no puedes cada 6 claro, meses. ¿no? Y otra cosa muy importante es a las familias. El tiempo es clave, por lo tanto, dar toda la información con toda su crudeza a los investigadores desde el primer momento es fundamental. Esa segunda vida que siempre nos hablas, ¿no? Claro, entonces no puedo andar con remilgos de decir que si mi hija ha desaparecido, decirle pues que andaba con depresiones, que había tenido 2 intentos autolíticos previos, o mi hijo, o mi sobrino, o que había roto con un novio, o que consumía determinada droga, o que en el primer momento es muy tentador para la familia decir, bueno, todo eso no lo cuento porque no hace falta. Y se lo cuento a las 48 horas a la policía. Pues no, es muy importante no andar con remilgos, o sea, desde el primer momento dar toda la información que se pueda, hasta la que no reconocerías ni al médico. Pero a la policía se lo tienes que decir, porque en ese momento eso le puede dar la clave para encontrarle en ese momento. Igual 12 horas después ya no le puede encontrar. Cuando ya dices, bueno, como no le están encontrando, ahora ya sí le voy a decir que mira, que es que nos escribió una carta diciendo que se iba con el novio porque nosotros no lo aprobábamos. ¿Y cómo no me lo has dicho ayer? Ahora están ya en Alemania, me lo tenías que haber dicho ayer. Entonces, es importante, yo creo que es complicado, yo lo entiendo, es difícil. Todos tenemos una vida oculta, y yo el primero, de verdad, todos tenemos un lado oscuro. Pero en estos casos que necesitamos que nos ayuden, hay que contarlo todo. Y la colaboración ciudadana supongo que también es importante a veces, como es este caso que les vamos a contar. Nos hemos ido hasta Ciudad Rodrigo, porque allí en la comarca, la montaña de Ciudad Rodrigo, en 2017 desaparecía Manuel Moro. En principio avisó que iba a hacerse una ruta de montaña, mandó unas fotos además a la familia en esa ruta, y no se ha vuelto a saber de él. Es un caso de esos que llaman frío tiempo. Sé que nos consta además que compañeros montañeros han hecho esa ruta, una ruta que en principio no es excesivamente compleja, ni complicada, ni peligrosa, pero no se ha vuelto ni siquiera a localizar el cadáver. Hemos querido traerles en primera persona lo que la familia, en este caso la madre de Manuel, siente. Un caso que conviene que saquemos también, que recordemos, que pongamos encima de la mesa, porque eso, la colaboración de todos puede ayudar a resolver este y cualquiera de los otros casos de desapariciones. Pues aquel 25 de marzo él salió a caminar, a hacer la ruta de la Sierra de la Canchera, y a las
no sé sobre qué hora puso, el último que puso fue que dice, se está preparando una tormenta, y ya no se volvió a saber más nada de él. A mí me llamaba todos los días cuando llegaba de trabajar. Cuando llegaba a trabajar, a mí me decía, Fili, ya estoy aquí, ya vengo de tu pueblo. Ya ha pasado esto, ha pasado lo otro, han reñido, siempre me estaba todos los días. Pero aquel sábado, aquel viernes, no me llamó. El viernes, después de sábado, de viernes no me llamó. Y le dijo al otro hijo, dile a mamá que esta noche no la llamo. Y él se levantó al siguiente día y se fue y... Bueno, mi hijo, el que vive aquí, que es el que empezó a llamarlo y nada, y ya me llamó, mamá, estoy llamando a Manol, porque él decía, no os preocupéis, porque él venía tarde, hasta las 8, las 9, ahora si a las 10 no estoy en casa, preocuparos. Y él, cuando eran las 10 y no llegaba, pues entonces ya se empezó a preocupar. Bueno, la búsqueda empieza ahí cuando los llaman de Las Vegas que está allí el coche, ya van a ver el coche y es cuando ya ellos ya salen, la Guardia Civil supongo que saldría, porque luego la búsqueda que salió en grupo ya hasta 12 días después no salieron, ellos sí, la Guardia Civil sí buscó y nada, no encontraban nada. Y yo todos los días iba al cuartel de la Guardia Civil a preguntar y nada, que no sabían nada. Y a las 12 días así es cuando hicieron la salida de que salieron los bomberos, la Guardia Civil y voluntarios. Y salió el helicóptero, pero nada, no encontraron nada. No creo que se siga nada. Yo la última vez que fui pedí hablar con el capitán de la Guardia Civil y me dijeron que no estaba. Al siguiente día volví y me dijeron que no estaba y no... Y desde aquella yo ya no volví a saber más nada. Yo pido todos los días, por ejemplo, si hay cazadores o cuando hay setas que van a setas, siempre digo, ay, si alguien lo encontrará. También vinieron otros ¿qué serían? Los 4 o 5 meses del País Vasco, también vinieron con perros. Hicieron otra batida, 6 o 7 serían, y tampoco, y dijeron que no. Como madre vivo triste. ¿Cómo vivo? Sin vivir, con dolor, con pena. No es vivir, porque no sabes. Yo muchas veces digo, si entrara por la puerta, lo veo entrar por la puerta, yo lo veo tal cual, yo no lo veo desaparecido, no lo veo muerto, ni lo veo nada. Yo lo veo como era él, dulce, cariñoso, buena gente. Yo por las noches duermo pensando en él, despierto pensando en él. Yo hablo con él. Le digo, Manolo, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Pero no encuentro respuesta. Lo apuntabas antes, qué duro es para la familia si sabes que el desenlace, aunque sea un fatal desenlace de tu familiar, puede superar o gestionar ese duelo, pero cuando no sabes qué ha pasado es complicado. Es más duro todavía, si cabe. Sí. Nosotros aquí quizás tenemos que tener cuidado porque muchas veces hablamos de casos y hay familiares detrás y intentamos analizarnos técnicamente y dar consejos y prevención, pero estamos hablando de personas y estamos hablando de terribles dramas. Y si en alguna vez hemos podido ofender a alguna familia, pues le pedimos desde aquí disculpas, porque nada más lejos de nuestra intención y simplemente es intentar prevenir que no ocurra más veces y que lo que ha ocurrido se sepa cuanto antes. Desde luego. Es nuestro objetivo. Aquí hay una cosa que me gustaría añadir, ya desde el punto de vista de una posible terapia a una familia como esta señora, ¿no? Qué duda cabe que no sabemos qué ha ocurrido, pero las circunstancias sí nos van dando probabilidades en las que se podría descartar algo y ir más centrado. En este caso, por ejemplo, pues es un deportista que sale a hacer senderismo o montañismo,
Es decir, no estamos hablando de alguien que anda trapicheando y que pasa las noches en un pub en estado... Pues ahí ya podemos empezar a inducir un poco a la persona a, mira, lo más probable es esto, lo más probable es que haya tenido algún accidente en su camino, o bien físico porque ha tenido un desmayo, un infarto, o bien físico porque se ha caído. Allí hay muchas alimañas, allí puede... No pienses que le ha pasado nada raro, es una cosa que un accidente... Poco a poco la persona puede irlo madurando, nunca va a saber exactamente qué ha ocurrido, pero inconscientemente le vas abriendo el camino para que piense más en esto que no en otra cosa. Entonces, sí que hay formas de irlo, pero claro, necesitas instaurar una terapia adecuada por un psicólogo especialista que realmente sí que va a conseguir aliviar un poco ese duelo que no acaba de cerrarse. Y aquí me gustaría también decir otra cosa. Hoy día ya con los medios que hay, en los que los móviles ya nos localizan y tal, es decir, es una temeridad salir al campo, salir al monte solo, porque cualquier circunstancia, cualquier problema nos puede dejar en muy malas condiciones. Entonces siempre es bueno decir dónde vas a estar en contacto, alguna forma de localización, ¿no? Sí, o mismamente compartir, ahora que se puede compartir tu ubicación exacta, pues hombre, si vas a hacer algo... Pueden seguir además ahora, es Sí, mucho más, sí, en la zona hay cobertura, mucho más sencillo. perfectamente hay aplicaciones, como han contado, y hay múltiples aplicaciones de múltiples marcas de teléfonos en las que puedes compartir con familiares, puede ser fácilmente localizable. Este caso en concreto, pues todo orienta a eso, a un accidente. ¿Y por qué no se ha encontrado el cuerpo? Pues hombre, si es zona de lobos, de carroñeros y similares, pues es probable que tristemente el cuerpo haya sido víctima de estos animales y por eso no se haya encontrado. Ningún resto en este tiempo. Es una hipótesis que es bastante factible en este caso. Casos, algunos de ellos tenía notado, no tengo mucho más tiempo, pero que se han convertido ya en míticos en la historia negra de España. Recordaba antes, off the record, el caso del niño pintor de Málaga, siempre rodeados también, además de un halo de cierto misterio, ¿no? Y de intrigas que cada cierto tiempo reaparecen. El niño que desapareció en Somosierras en aquel camión cisterna en ácido, ¿qué pasó? No se encuentran restos, no hay nada. Madeleine McCann, apuntabas tú antes, ¿no? McCann. ¿Cómo estarán esos padres? Imagínate la edad que tendría ya Madeleine. Es que realmente son dramas. Después de haberse apuntado que incluso ellos serían los culpables, que hasta fueron acusados de ello. Tremendos estos casos. Cuando hay desapariciones siempre hay que ser extremadamente cauteloso para no... Pero fíjate, quizás en los padres de Madeleine, y podemos entrar un poquito porque no nos verán además y no ofenderemos, quizás uno de los errores que pudieron cometer es desde el primer momento no ser sinceros al 100%, por miedo a los otros niños, a miedo a reconocer que habían dejado a los niños solos en casa, miedo a reconocer determinadas circunstancias que podían ser objeto de crítica. Y no dar toda la verdad al investigador desde el minuto uno es lo peor que puedes hacer en estos casos. No tengo tiempo para más, amigos. Os agradezco que nos hayáis acompañado en este gabinete de investigación. Me voy a marchar a publicidad y a la vuelta nos espera Antonio Cela con, ya sabéis, que siempre nos enseña algún... Estás en muy buenas manos porque Antonio estuvo en la comisión del Senado del trabajo sobre los desaparecidos y yo creo que nos va a aportar mucha información. Ya siempre estamos en buenas manos con todos, con Antonio también. A la vuelta de publicidad nos vamos con nuestro policía, con nuestro criminólogo que nos enseña muchas cosas sobre investigación. Antonio Cela, amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Nuestro policeman. Bueno, de todo, nos enseñas un montón de cosas sobre pues, la didáctica policíaca, ¿no? y criminológica, además. Lo intento. No, lo consigues, además. Hoy vamos a cambiar un poco el paso de la sección, porque hoy venimos a contar una cosa que es muy interesante, pero que se aleja un poco de esa didáctica que vienes haciendo en tus secciones. Vamos a hablar de esto que aparece aquí, que se llama la caja negra. La caja negra, que no se asuste nadie, que es una cosa muy interesante y a la que vamos a invitar a los espectadores. ¿Qué es la caja negra? ¿Qué se os ha ocurrido hacer? Bueno, es una ocurrencia, como bien dices, va a intentar ser muy didáctica, tan didáctica incluso más que lo que hemos venido haciendo en nuestra sección a lo largo de toda esta temporada. O sea, que es algo, de momento vamos a ir poniendo cosas para la gente que nos sigue, que le gusta la crónica negra, que le gustan los sucesos, digo yo.
Sí, pero a la gente que le gustan los sucesos, le gusta la crónica negra, pero que le gusta el cine, le gusta la música, le gustan las artes plásticas, le gusta escuchar a gente que controla mucho de estos temas y que creo que puede también reforzar su afición o su interés por este mundillo tan interesante. Venga, ¿qué es la Caja Negra? Bueno, la Caja Negra es un proyecto que hemos ideado unos cuantos. Yo tuve la idea hace muchísimos años de ofrecer a Valladolid la oportunidad de tener su Semana Negra. Una Semana Negra como tiene Barcelona, como tiene Valencia, como tiene Pamplona, Getafe, por supuesto Gijón, en la que he estado en 3 ediciones. Y es un sueño hecho parcialmente realidad y espero que se materialice en este proyecto que se llama Caja Negra Crimen y Ficción. ¿Cuándo es? Porque es dentro de muy poquito ya. Bien, la idea es que eche a rodar el día 4 de noviembre de este año. 4 de noviembre comienza la Caja Negra. ¿Y qué se va a encontrar la gente cuando aterrice por allí? Bueno, pues fundamentalmente se va a encontrar cultura relacionada con el mundo del crimen. Cultura, yo creo que muy bien seleccionada, creo que muy cuidada, muy didáctica, muy divertida y espero que interesante para todos los que decidan acudir a este evento que será en Castillo de Fuensaldaña. Un castillo, además, para albergar toda esta historia. Yo he echado un vistazo, tengo que contarles a los espectadores que, bueno, he echado un vistazo, conozco un poco los entresijos, lógicamente, van a venir nombres muy interesantes para compartir con todos los amigos, con todos los espectadores, con todos nosotros, pues sus conocimientos, sus experiencias. Criminólogos Paz Velasco va a estar aquí. ¿Quién más va a aparecer? Pues bueno, del mundo de las letras van a estar dos de los grandes directores, o de los dos que son además escritores de Semanas Negras, como son Lorenzo Silva, reconocidísimo escritor, especialmente de género negro, Premio Planeta. Además es el director y el comisario emérito de la Semana Negra de Getafe y un referente de la literatura policíaca del género negro en nuestro país. Va a estar también Susana Rodríguez Lezaún, que es escritora y es a su vez también la comisaria, la directora de la Semana Negra de Pamplona, con la que he compartido ya 2 ediciones, y es una persona que además es muy capaz de llegar al público de manera didáctica, amena, y en un recorrido sobre su experiencia como escritora digamos, al servicio de lo divulgativo, de lo lúdico, si es que se puede hablar de divulgación y de lúdico en algo tan tremendo como es el crimen y sus formas. Desde luego. Le pedimos a Antonio, oye, vamos a hablar de la Caja Negra, tráete algo aquí a nuestra mesa, este set que tienes tuyo. Y dice, pues claro, es que falta mucho, pero aún así nos has traído 2 piezas, pero que son 2 maravillas que se van a poder ver en una exposición que hay asociada a la Caja Negra, ¿no? Sí, una de las cosas que vamos a ofrecer al público en el Castillo de Fuensaldaña, por cierto, si la gente tiene interés en acudir a los eventos que se van a celebrar durante prácticamente todo el mes de noviembre, puede acudir a nuestra página web, que es www.lacajanegra360.com. Lacajanegra360.com. Exacto, y a través del Instagram oficial de la Caja Negra, que a su vez pues nos reorienta hacia la plataforma de la Diputación y del Castillo de Fuensaldaña. ¿Qué vamos a hacer en Caja Negra? Pues vamos a hacer un evento multicultural. Va a haber una exposición en la que, como comentabas, van a estar piezas relacionadas con el crimen, como esta de la que hablaremos acto seguido. Claro, cuando se lo cuenten van a alucinar. Bueno, espero que no tanto como... Hombre, ya ves, en cuanto nos cuentes qué es lo que cosas de las que vamos a poder ver, que son 2 pequeños detalles que va a tener esa exposición, ¿no? Esa exposición, que bajo el título Killers, va a hacer un recorrido sobre algunas de las biografías más significativas de la historia criminal contemporánea. Está basada en un libro... Asesinos en serie, supongo, asesinos famosos que han trascendido. Múltiples, terroristas, grandes capos de la mafia, representantes de todas las formas de criminalidad que nos podamos imaginar, de las que han tenido las páginas de los periódicos de sucesos más importantes de todo el mundo. Y yo creo que además rinde homenaje a una persona con la que yo tengo una deuda personal, que es un colega tuyo, Miguel, Francisco Pérez Avellán, periodista. Paco Pérez Avellán. Paco Pérez Avellán es uno de los grandes del periodismo, nos dejó hace ya unos años, y su hijo Paco Pérez Caballero, que es además
redactor de uno de los grandes programas de divulgación de nuestro país, estará presente con una conferencia abierta al público hablando de eso, de killers. Y en esa exposición Killers estarán estas cosas. Estas cosas que me atrevo a cogerla, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no muerde. Puedo decirlo yo lo que es, ahora nos lo explicas tú, Adelante. pero esto es una réplica, lógicamente, no es la bala que se utilizó, pero es una réplica exacta que no debe ser fácil de conseguir de la bala con la que asesinaron a JFK, a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Correcto, esa es la famosa bala mágica. No es una réplica, ¿no? Es un cartucho con vaina y proyectil exactamente iguales, misma época, misma fabricación, mismas características en cuanto a calibre, fabricante, etcétera, etcétera. Y da una bala hermana de... Es una bala hermana de la bala mágica. De la bala mágica. Eso es. Y la vais a tener, pues la tengo yo ahora mismo en mis manos. Esta es. Esa estará en la exposición. Madre mía. No voy a desvelar mucho más. ¿Y esa máquina qué es? ¿Esto que es una máquina de retratar asesinos con la que hacían esos retratos cuando llegas a comisaría? No. Bueno, antes de empezar a hablar, cuando te la he enseñado enseguida has sabido identificar. Ha sido suerte, ¿eh? Ha sido suerte. Me extraña. Te lo prometo. Ha sido pura suerte, puro azar. Lo puedes contar tú, ¿qué es? Sí, bueno, la has sacado aquí. ¿A que no sabes lo que os digo? Pues a que no es el tomavistas de Zapruder. Correcto. Es el tomavistas, es una de las... No es obviamente la original, que está conservada en los archivos del FBI en Estados Unidos, pero es la cámara Bell & Howell de Zumatic, misma cámara, mismo modelo, misma época, mismas características, funciona perfectamente y es con la que se grabó el magnicidio de JFK en el año 1963, hace casi 60 años. Eso debe costar un montón conseguirlo, digo yo. Exponerse. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, todo esto vamos a verlo en la caja negra. Vamos a ver esto, vamos a ver muchísimos objetos relacionados con lo que están vinculados con los sucesos y los personajes que están en esa exposición Killers, pero vamos a tener un concierto de jazz, Scream Quartet, con bandas sonoras, con la atmósfera. Me encanta eso. Scream Quartet. Vamos a tener a Miguel Ángel Recio al piano y una película maravillosa que es una improvisación en piano sobre la película del chico de Charles Chaplin. Tendremos un simposio internacional de antropología forense con el doctor Francisco Echeverría, Eugenia Acuña de Portugal, va a estar también Emiliano Brunner del CENIE, del Centro Nacional de la Evolución Humana, Ana Gracia, Premio Príncipe de Asturias. Vamos a tener un elenco de profesionales y además vamos a poder ofrecer la posibilidad de experimentar con las ciencias forenses. Vamos a tener un taller de criminalística y de medicina legal y de patología forense, junto también con un taller de psicología criminal, en el que estará uno de los colaboradores de esta sección, Jaime Gutiérrez, que junto con Enrique Soto van a poder explicar en qué consisten las técnicas de psicología criminal. Que son muy interesantes. Vamos, va a ser completito. Vamos a colocar a Castilla y León, a Valladolid en este caso, dentro como el epicentro de la crónica negra a nivel nacional y me atrevo a decir que un poquito más allá. Sí, desde luego. Van a participar personalidades digamos, de impacto internacional y estoy seguro de que va a ser muy bien aceptada y esperemos que guste. Primera edición, espero que no sea la última. Yo estoy seguro que no va a ser la última. Hoy te hemos cambiado un poco el paso a tu sección, te hemos dejado un poco más de relax. No sé si es más relax esto, explicar lo que es la caja negra, que explicar las cosas que también conoces y que dominas, pero en cualquier caso, fantástico. Y lo anotamos además en el calendario, perfecto, en la agenda. Mes de noviembre, durante todo el mes de noviembre, Castilla y León, en Valladolid, en el Castillo Fuensaldaña, la caja negra. Nosotros teníamos que contarlo y aquí teníamos que ponerse a todos vosotros, a todos ustedes, que sé que les gusta todo lo relacionado con este género, en antecedentes para que se lo vayan anotando bien. Te espero por aquí en estos días, la próxima semana, o cuando quieras a contarnos más cosas, que esta temporada tenemos muchas planificadas y muy interesantes, ¿eh? Pues nada, aquí estaremos. Te hemos puesto deberes, así que nos tenemos que marchar. Señores, nos vamos, se acabó nuestro gabinete de investigación por esta semana. La semana que viene prometemos que volvemos aquí con más temas, con más casos de la actualidad negra, la crónica negra española. Hasta la semana que viene.